Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro nuevo podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy, en nuestra tercera entrega, nos adentramos en la gran ciudad, en la jungla de hormigón, en la capital mediática del mundo, en New York City, en la ciudad de Nueva York, para diseccionar lo que es uno de los lugares deportivos más diversos del planeta. Chicago es mejor, pero Nueva York tampoco está mal. Y para el programa de hoy está aquí, en primer lugar, la otra mitad de Passport Gringos, nativo de Queens, New York, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola Ander, ¿cómo estás? Hoy estoy muy contento porque tenemos a nuestro primer invitado. Efectivamente. Hoy tenemos al primer invitado de la historia de Passport Gringos. Le conocéis, le adoráis. Es usuario @David Acosta. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Muy buenas. Será la historia como el primer invitado de Passport Gringos. Efectivamente. Te mandaremos una plaquita para que la pongas ahí en la oficina. En plan, primer invitado de la historia del exitoso programa de masas de Passport Gringos. Para que Está se bien lo porque no cuente. habéis querido arriesgar mucho. Habéis dicho, bueno, vamos a traer a este a ver para foguearnos y ya a los No, buenos los traeremos más tarde. yo te explico, David, en plan, es decir, David Mosquera estaba pensando, a ver, ¿qué invitados podemos traer? Mira la gente de su círculo cercano, a ver, ¿quién tiene más seguidores en Twitter? Y ha visto que sigues por delante de la No, libreta de Van Gaal. no. Esto no es así, desmiento completamente. Lo hice, como David siempre, David usuario arroba, para que no se confundan los nombres. El Sí. primer y único David acá soy yo. Siempre está hablando ¿Quién? con los becarios en su trabajo y tenemos que ganar un poco el público joven y yo sé que eh, se lo va a contar a los becarios van a ver este programa y vamos a tener más espectadores. Está guay. Yo Ah, les digo que soy sí. podcaster y los chavales se quedan alucinados. Ahora, Qué bueno, ahora Mucho que lo que, contenido. ahora lo que se lleva es el TikTok, pero nosotros estamos en la etapa del podcast, algo que ya comenzó hace muchos años. Sí, pero Bueno, luego están eso, o sea, los podcasts en TikTok, ¿no? Los extractos constantes de podcasts en TikTok. y que los chavales se piensan que que me estoy equivocando, que quiero decir otra cosa. Digo que soy podcaster y entre ellos dicen, seguro que se refiere a otra cosa, este boomer. Pero sí, amigos, primer invitado de Passport Gringos, ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla. Antes de entrar en Nueva York, o sea, yo quiero dar un dato que se me había olvidado en el último programa, que lo tenía apuntado y luego se me olvidó y pensaba, este era buen dato, porque estamos en Nueva York, ciudad de deporte y tal, pero recordad, gente, la ciudad verdadera, auténtica, más allá de lo que os cuente el señor del pelo naranja de la esquina, es Chicago. O sea, Chicago es el sitio bueno, ahora vamos a ir a Nueva York, que también está muy bien, pero, o sea, con los All-Star, claro, yo me puse a mirar datos y tal, luego me quedé sin digamos, dejar el mejor dato, sin meter el mejor dato que tenía, y es que, a ver si adivináis en qué año, o sea, porque el primer All-Star de la historia del deporte en Estados Unidos fue en Chicago. A ver si adivináis el año en el que se dio lugar el primer All-Star de deporte. Creo que lo dijimos el otro día, 1960, 1961. No, bueno, es el primero de la NBA, pero el primero de todos los deportes fue 1933, que fue de béisbol, en la Expo Mundial de Chicago, en 1933, a un periodista del Chicago Tribune, que se llamaba Arch Ward, se le ocurrió la idea de que se reuniesen los mejores jugadores de béisbol de aquella época, hace ya 90 años, y desde 1962, le dan el MVP del partido, el nombre Arts World Trophy, el nombre de este periodista, que se le ocurrió la idea de, en la expo, juntar a los peloteros y a jugar y a entretener a los señores de negocios que vienen aquí a mercadear con lo que sea que vengan a mercadear, como David si va a vender Coca-Cola, por ejemplo, pues, o sea... En- Mi pregunta es a todo esto, el que no lo esté viendo, que lo vea en YouTube, ¿por qué David Mosquera va vestido como un mago? ¿Tiene algo que ver con el podcast? No sabía que esto era un beef o un roast primero a Nueva York, de un chicagense, o como se diga, Chicago, bueno, y chicagense, tiene mal después, gentilicio Chicago. y después por mi vestimenta. Es una Mm. camisa, sin más, una camisa Pero no manga tiene nada que corta. ver
No es un rollo gringo que yo no pille. No, es Ah, aleatorio. vale. Coincidió Sí. que hoy... No, pero sí, parece un poco en plan de ir a Miami Vice, tal, o sea, un Muy poco pirata ese aquello. rollo, ¿eh? Bueno, Bueno, ok. podríamos algún día hablar de Miami también. Un lugar Sí, que tiene sí, sí. más argentinos que americanos. Buah, y sudamericanos de todas partes, ¿eh? O sea, es la capital de Latinoamérica, o sea, es Miami. La capital de Latinoamérica es Miami, Florida. Am, y hablando de ciudades, así por Estados Unidos, David, tú tienes una fantástica anécdota en Norteamérica, en la capital, no en Nueva York, pero en la capital del país, cuando la visitaste. Exacto. Yo he estado en Estados Unidos 2 veces. Y Bien. las 2 veces ha sido para hacer la del gorrón. Porque al igual que yo no he ido de Erasmus, pero he visitado amigos que estaban de Erasmus. Y entonces en Estados Unidos tuve un amigo, se llama Bruno, que estuvo estudiando allí. Y fui 2 años, una con los pibardos y el año siguiente con la que ahora es mi mujer, que era mi novia. Bien. Esto fue 2011 y 2012. Porque claro, había que aprovechar que el tío estaba estudiando ahí y se volvía. Entonces, para ocupar su salón, había que ver rápido Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que fuimos 6 amigos a verlo, a Bruno. Estuvimos ahí Todos a durmiendo su como salón. jugando al Tetris. No, yo tuve suerte, estuve en su habitación. En su habitación estábamos 2, en el salón 4. Eso era Pero porque tú bueno, eras mejor amigo. sí, bueno, no te puedo contar el peaje que tuve que pagar, pero te estoy diciendo que dormí junto a él. Hicimos una rutilla, porque ya no solo nos quedamos en Nueva York. En Nueva York estuvimos como 5 noches y estuvimos también en Filadelfia, en Atlantic City y en Washington. Yo creo que además Washington era fin de esta rutilla. Sí, es En un poco el fin de esa cordillera, un poco que va desde, perdón, desde Washington hasta Boston. Filadelfia poco, una campana, no sé qué, y poco más. Las, Atlantic escal- City las escaleras de Rocky, ¿no? también. Hicimos las escaleras, la típica, todo el mundo subiendo, grabando el vídeo, luego la foto en la estatua de Rocky. Cosas de turista, ya sabes. Sí, Atlantic City, que es como Las Vegas, pero ambientado en Benidorm. sí, o sea, pero en pequeño y cutre, y, o sea, Sí, y muy pasado de vueltas. con mucha gente obesa y con problemas cardíacos echando las máquinas y moviéndose en motillo. Está guay, lo de las motillos. Lo de las problemas cardíacos no, pero una cosa va con la otra. En Atlantic City jugamos, pero no, tampoco quiero hablar mucho del juego porque estoy en contra de las tragaperras. Pero vamos, ahí le dimos bastante a Blackjack. Bien. Porque además son unos cabrones, porque si estás jugando, te dan bebidas gratis. Te enganchan. Luego otra cosa es que como siempre hay luz, no sabes si llevas 12 horas jugando al Blackjack. ¿Vale? Lo digo porque te puede pasar. Atlantic City. Que no dices que te pasase a ti, dices que puede pasar en general. Claro, que puede pasar, claro, porque es que como no cambias de luz y tal, y te dan bebida, y si sigues jugando te dan comida, y llega un Los momento relojes no que funcionan dentro de los casinos. nada, No hay cobertura. No hay para los relojes, no hay cobertura. a la 10ª cerveza gratis ya no sabes que tienes un reloj en la muñeca. Y bueno, bien, Atlantic City, bien. Luego es una avenida llena de outlets y los casinos, pero rollo cutre, pero guay. Y terminamos en Washington. Washington es bonito, pero se ve en un día. Tienes bastantes monumentos, todos a la guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial, a la guerra de Vietnam, el ¿Lo estás monumento a Lincoln, el leyendo? monumento a Washington. ¿Lo Sí, pues estás, si estás no, leyendo eso? ¿eh? ¿Lo estás leyendo? ¿Estás leyendo? Profe, que no. Que No, no, profe, que no puedes estar leyendo eso. No hace falta el detalle, no te estamos tomando, no estás en un examen por la ciudadanía estadounidense. Es figurado esto de. Lo primero que me habéis dicho antes de empezar a grabar es, esto es un podcast serio, esto no es paquetes. Por favor, si vas a dar algún dato, que sea un dato fiel y real. Y No, yo, lo primero sí, lo segundo no, con que digas, No, segundo fui no. al obelisco, fui a la estatua del señor ese con patillas, fui a la Casa Blanca, con eso está, no
No hace falta poco, no hace falta más. Ok, bueno, pues y a esos monumentos donde sale la peli Forrest Gump. Exacto, ahí está. Es una de mis favoritas, por eso lo quería meter aquí un poquito con calzador. Ay, ay. Y ese día había ambientillo de partido. Había un partido de hockey. Ok, Jugaban sí. los Washington Capitals, creo que se Ahí llamaba el estamos. equipo. Hasta aquí la ¿Deporte? parte de deporte. ¿Deporte? Hockey, hockey. Hockey. Fútbol sobre hielo con palos. Exacto. No es muy difícil. Puede ser boxeo también, boxeo sobre hielo, dependiendo del momento de partida. Sí, eso también. ¿No? Y en la ciudad, la verdad que había ambientillo, familias, totalmente sano. Y hasta aquí la parte deportiva, nada más. Bien. Y voy a dar el dato. Era el 2 de mayo de 2011. Algún gafotas historiador ya sabrá más o menos qué pasó ese día. Vosotros veo que Yo lo estáis un sé, poco quiero perdidos. saber. Sigo la Quiero ver si historia. Ander lo sabe. Éramos 6 colegas, estábamos todo el día reventados de ver monumentos, de ver homenajes a soldados. Hasta hay un sitio del homenaje al soldado desconocido. Es decir, cuando ya hay un cuerpo que dicen, no sabemos quién es, mételo aquí al monumento del soldado desconocido. Y estábamos reventadísimos, pero aún así salimos a cenar, porque claro, si vas a Washington, pues no te vas a quedar en el hotel. Tuvimos muchísima coña porque dormíamos en un Hilton cerca de la Casa Blanca. Pero nos salió muy bien de precio. Tenemos un colega que se llama David Barba, que es como nuestro booking, nuestro organizador de viajes. Y la verdad es que no sé qué hace en el trabajo. Yo creo que también tiene muchos becarios porque se dedica a organizar viajes y salen muy baratos. Total, ¿qué cenamos? Yo tengo ahí, además, subí una foto a Facebook, ahí la típica foto sin carisma, con una cerveza y algo así, con cara de cansado. Y a la que nos vamos, vemos en la tele que han capturado y matado a Bin Laden. Hostia, es verdad, no me acordaba. Estamos en el puto Washington, lo recuerdo. 6 chavales de Getafe, 6 chavales de Getafe que salieron a cenar de milagro. Vimos eso en la tele. Yo qué sé, íbamos tan cansados, tan agotados, no estábamos ni ubicados, no le dimos mucha importancia. Y además, Claro. fue como que la gente se quedó así, no hubo jaleo, la gente se quedó pasmada, tal, pero tampoco hubo mucho jaleo. No le dimos nada de importancia, tanto que fuimos al hotel. Dijimos, vamos a por el coche y nos vamos al hotel. Y de repente ya empezamos a escuchar follón, jaleo. Y hostia, como son los de los Washington Capitals que ganan un partido y se vuelven locos. Época de playoffs, además. Sí, sí. Pero claro, nosotros ya acercándonos a la Casa Blanca, porque dormíamos a 200 metros de la Casa Blanca, ya decimos, espérate, que estos no van a ser los de los Capitals, que esto es por Bin Laden. Total, que aparcamos y para allá nos fuimos, claro. Los 6 pibardos de Getafe a la fiesta y de repente empezó a llegar gente y se montó la mundial. Nosotros ahí pensando, estará por aquí Lorenzo Milá, el típico enviado especial español. Lorenzo Milá diciendo, no pasa nada, no hay que alarmarse, no hay ningún No hay que tipo alarmar, de... no hay, No, esto no o es sea, no se nada. alarmen. Esto no es nada. Mi única preocupación en este momento era ver a Lorenzo Milá. Había como miles de personas con banderas, todo el mundo ya empezó súper borracho. Claro, nosotros, como buenos españoles, vimos una fiesta y fuimos allí y había que cantar el himno, lo cantábamos como los primeros. Allí estábamos dando palmas, USA, USA. Es verdad que yo ya hubo un momento que dije, ostras, y estamos en la zona cero de todo el conflicto y me empecé un poco a acojonar también de decir, oye, que aquí hay muchísima gente, a ver si va a pasar cualquier cosita. ¿Y qué pasa cuando estás en una fiesta en el extranjero y eres español? Pues que te cruzas a otro español. Nos vio un chaval que iba ahí dando botes, que además decía que era medio gallego y medio estadounidense, un poquito como Yo Mosquera. no era. Como Yo no este. era. Yo no estaba ahí. Y el chaval se volvió loco cuando nos escuchó hablar getafense. Hostia, vosotros sois españoles, tal, no sé qué. Y nosotros, sí, tío, Bin Laden a la mierda, que se joda. Y dijo, esto es como ganar el mundial. Y se fue corriendo. Y nosotros, bueno, a ver.
está guay, pero venga, vámonos a la habitación. Y así fue. Y tengo fotos en la Casa Blanca el día de... O sea, Se cargaron ¿hasta dónde a Bin llegasteis a Laden. entrar? O sea, ¿entrasteis dentro o era fiesta como alrededor? No, el parque este que se llama The Ellipse, que es donde Sí, hacen pues, sí. todo el tema de... De iba a decir inauguración huelgas. estas. Sí. 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 Sí, como la gente que se pone ahí en plan reclamando por los derechos de los Ujú. pingüinos de Alaska o por los derechos de... No sé. Sí. Sí, el Todas Sol las de Madrid, manifestaciones que como, salen. como la Plaza del Sol de Madrid, donde se juntan Un poco a... eso, sí. Hay muchas series, películas y también, bueno, Sí. todo el tema de manifestaciones y demás son ahí, en ese parque. Y tampoco vimos lo típico que ves como la casa Blanca, pero que no vimos tampoco nada rollo que se asomara, ¿no? No era... Ujú. Si el presidente de los Estados Unidos Podría hubiera ser. sido Joan Laporta, a lo Uy, mejor hubiera salido al al balcón, balcón, sí, totalmente. claro, pegar Totalmente. botes, pero no, por lo que sea, Obama no lo hizo. Y Habla... nada, siempre recordaremos ese momento que está súper guay poder decir que estábamos ahí cuando Dos pasó eso. cosas, dos cosas. Primero que está muy bien, es un gran momento, es un momento histórico para la sociedad norteamericana, pero hubiese estado mejor haber estado en New York el 11 de septiembre de 2001. Creo que es un poco más icónico en una fiesta, esa anécdota es mucho más potente. Hombre, un tema se puede enlazar con el otro, ¿eh? Exacto, No, no a eso iba, que sin haberlo, sin saberlo nosotros, quedó perfecto porque vamos a hablar de New York. Tú contaste el final de una historia que todos sabemos, los atentados del 11 de septiembre. Nosotros vamos a la ciudad donde todo nos comenzó. van a cancelar, ¿eh? Pero por no, esto es A para ver, yo si me No, vas pasta a no, elegir, pero. gringo, no somos me vas gringos. a elegir, prefiero la fiesta de allí en la Casa Blanca. Pero sí es cierto que luego nos pegaba un Para mí día. no. En una fiesta te vas a cruzar con alguien que haya estado, que estuvo en New York, como Ian Thorpe, que el momento de las Torres Gemelas, no sé si lo sabían ustedes, que Ian Thorpe, campeón Ian olímpico Thorpe, sí. australiano, Ian, gracias, Sí. no se subió, o sea, no fue a la torre ese día porque se quedó dormido. Había ido en una excursión con sus compañeros, el tipo se quedó dormido en el hotel, fueron sus compañeros y él no fue, se quedó en el hotel. Pero en una Mm. fiesta, usuario arroba David, tú cuentas esa anécdota y alguien desde el fondo, con un cubata en la mano, se va a acercar y va a decir, yo estuve el 11 de septiembre en New York, al lado de la torre. Sabía Y eso te, o y sabía te gana, cositas. ¿Eh? y te gana. Hombre, y te Era un gana. Igual poco está muerto ese conspiranoico. pobre hombre, ¿eh? Porque toda la No, no, no. contaminación, o Ah, sea, la bueno, gente que se muere debe de, estar ahí el día ese. O bueno, sea. lo mejoramos. Al final de la fiesta, alguien dice, pero él no pudo haber estado, él no pudo haber estado aquí, él murió ese día. ¿Cómo podía haber estado acá contándonos esa historia? Eso lo supera. Te digo que sí, este tipo de los conspiranoicos dirían que sabía cositas. Sí. No fue. Había cositas. Eso le pasó a Sí. Panucci también, lo de no subirse. Bueno, este no es que se subiera al avión, el avión le iba a subir a él. Pero a Panucci le pasó algo parecido. Sí, a Panucci después de los Juegos Olímpicos de Atlanta, que Italia queda eliminada, creo que en cuartos de final contra, no me acuerdo del rival, queda eliminado y tenía que viajar hacia Milán, si no me equivoco. Te lo hubieras Eh, apuntado en un papel, lo leerías no, y lo tuiteé alguna vez. Él quería cambiar el vuelo porque lo mandaban con escala y él quería un vuelo directo. Estuvo protestando, consiguió que le cambiasen el vuelo y el original que tenía se estrelló y murieron absolutamente todos. Es una de las tragedias aéreas más importantes de la historia de Estados Unidos. Y él se salvó, Panucci Ujú. se salvó de haber Joder. fallecido en eso por hacer un escándalo en el mostrador y conseguir que le cambien el vuelo. O sea que la moraleja es protestar. Protestar, protestar, por ir protestar. por ir a una cosa más bonita, tenemos que volver a Nueva York. Tenemos dos cosas. Una, un tour de Amis, de lo cual no me siento orgulloso de ir dando vueltas con el coche buscando Amis y señalándolos con el dedo por la ventanilla. Es decir, han pasado 10 años, no me canceléis, ¿vale? O 12 años, no me canceléis. Pero hicimos eso. Fuimos a un pueblo Amis a dar vueltas para ver Amis y señalarlos con el dedo y fotos desde lejos. Y luego fuimos No al pasa parque nada, de no Coney sabían lo que Island. era.
Los Amish no sabían qué era lo que tenían en la mano ni en qué estaban circulando. No No, conocen bueno, ese o tipo de sea, cosas. yo he visto un montón de Amis en la estación de trenes de Chicago, pero o sea, casi siempre que paso por ahí, ves a los Amis porque obviamente destacan bastante. Están Y es en haciendo caballo. trampa. Están haciendo trampa. Si se suben a un tren, están haciendo trampa. Un poquito. Y luego, y luego fuimos al parque de Coney Island, que estaba cerrado, y mirando, indagando, vimos que estaba cerrado porque estaban rodando una peli. Ah, mira. Estaban rodando la película Men in Black 3. Oh, Vimos a Will Smith, vimos a la gente, actores secundarios, tal, ahí caracterizados, pero no vimos ninguna escena. Estuvimos mucho tiempo parados, no sé lo que estaban haciendo y ya terminamos cansados y nos fuimos. Pero fue en plan, joder, me hizo larguísimo a ver si estrenan la peli, porque pasó un año y medio hasta que la estrenaran, pero es que no la he visto. Y durante No, ese año y medio dije, a ver si la estrenan, pero luego la estrenaron, la han sacado ya en televisión española a la tarde del domingo y es que no la he visto. no te ¿Qué pierdes pasó? nada. No te pierdes nada. Detrás de eso hay una moraleja, una lección de vida, pero ahora mismo no sabría decirte. Y nada, luego en Nueva York es verdad que no lo pasamos muy bien porque hubo como 2, 3 avisos de bomba todos los días. Por el rollo de que justo 2 días antes había pasado de Bin Laden. ya, Eh, claro. pero bueno, ahí ya nos volvimos a casa, sanos y A salvos. Getafe. Bien, bien. Getafe, capital del sur. Capital del Sur, efectivamente. Qué maravilla, qué maravilla. Y Washington es básicamente el límite de lo que se considera norte, porque ya Virginia comienza lo que se considera el sur de Estados Unidos. Y a partir de ahí, o sea, Washington y Getafe, ciudades hermanas. Pero bueno, como, como parte deportiva en ese viaje, es decir, no solamente estuvimos jugando a las tragaperras, vimos 2 eventos deportivos. Uno, Vamos. un partido de béisbol, y empezamos hablando por béisbol. Podemos empezar por el Tuvimos, béisbol. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque creo que no lo dijimos. ¿O lo dijimos? Bueno, de lo que le he dicho al principio, ¿no? El deporte en Nueva York. O sea, el Perfecto. deporte de los equipos deportivos de Nueva York. Y ahora, esto es todo o sea, un rodeo enorme para entrar ahora a los equipos de Nueva York. David, que los ha ido a ver. O sea, y luego Bien. ya ir explorando, porque hay equipos por un tubo en Nueva York. O sea, hay dos profesionales, o sea, de las ligas potentes de todos los deportes. Así que. Y no vamos a hablar hoy de universidades, del deporte No, no, no. universitario. Eso lo Nada. dejamos para otro Sí, día. sí, además que en Nueva York no hay. Las universidades potentes están perdidas de la mano de Cristo por Estados Unidos. Por Así eso. que. Deporte profesional, gente. David, béisbol, cuéntanos. béisbol. Coincidía que jugaban los New York Mets. Los Mets. Eso es como cuando fuimos los amigos a Roma y jugaba la Roma y no la Lazio, pues vimos a la Roma. Es decir, que tampoco es que tuviéramos un interés especial por los Mets, Ujú. pero vimos a los Mets. Era un partido contra San Francisco Giants. Este Eso gesto lo de voy a apuntar. utilizar de hilo luego, David? Tú sigue, sigue. Vale, vale. Y nada, a destacar la mascota. Sobre todo tengo que destacar la mascota, que era como un poco vintage, que es un tío con la equipación de los Mets, pero con un corcho en la cabeza como si fuera una bola de béisbol. Estuve buscando cómo se llamaba, Mr. Met, es decir, Mr. Met, sí, sí, sí. había poco presupuesto para el outfit, menos para el naming, Mr. Met. Y es un poco, nos recuerda a esas mascotas horribles que ha habido en el fútbol también, como Roelio, el del Pontevedra. Ese tipo de mascota, se han quedado ahí. Efectivamente. Mr. Met, que fue despedido en 2017 porque la persona que encarnaba a Mr. Met en aquel momento, los Mets no estaban pasando una buena época, la afición de los Mets un poco así, bueno, o sea, ruda. Estaba, por lo visto, insultando mucho a Mr. Met. Mr. Met se cansó y les hizo o sea, una peineta con todas las de la ley. Y bueno, pues salió la foto por ahí, Mr. Met haciendo una peineta con la cabeza de Mr. Met y fue despedido al día siguiente. Retiro todo lo que he dicho de Mr. Met. Mr. Met es la mejor mascota del deporte que nunca ha existido. Una Dije, mascota que se da la vuelta y de que os jodan es lo que necesita el deporte en general. Y no gente que reciba todo tipo de mofas y no conteste. es Bravo por como, Mr. Met. es como la del Mallorca, que se mete con El diablo. aficionados, el diablo, que se mete con entrenadores rivales y con futbolistas y demás, obviamente de tono jocoso. Ander, dijiste que son medio brutos los de los Mets.
¿Por qué Bueno, dijiste es el eso? equipo un poco más, como, yo qué sé, del pueblo, son más perdedores que los Yankees, tienen un poco más ese arraigo un poco en la ciudad. ¿Y los Yankees? ¿Qué serían? Lo hago como No, a para hacer ver, una comparación con, sí, no sí, para sé. hacer la comparación que hasta la gente sé que le gusta. O sea, el Sebol, el Madrid y el Atleti, pero el Atleti habiendo ganado bastante menos de lo que ha ganado el Atleti. O sea, es decir, o sea, Bueno, los Yankees tienen... Sí, sí, los Mets ganaron 2 campeonatos por lo que vi en el estadio. exacto. La verdad es Hmm, que está chulo, aunque luego vi que era sí. relativamente nuevo porque es de 2009, el Citi Field Queen, que está en Queens. Exacto, en Queens, Y o sea, en el lugar de nacimiento de David Mosquera. O sea, Sí, David Mosquera pero tendría que ser de los Mets. yo tiro por como los Seinfeld, Yankees. tío, como Tiro por Jerry los Seinfeld, Yankees. que es de los Sí, Mets. pero tiro por los Con Jerry Yankees. Que Seinfeld. no se elige, la pasión no se A elige. ver, porque le acabo de hacer la comparación con el Madrid y en su cabeza ya ha No, pensado no, que no, 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 el no. Madrid del béisbol. No, no, los Yankees, para nosotros los New Yorkers, representa mucho más que un equipo de béisbol. Representa también una serie de valores, una serie de principios, una serie de La sentimientos que pasión, son, sí, la, sí, la son. pasión no se elige, el color de pelo y la camisa sí. Recuérdalo, David. ¿Eso lo leíste también? ¿Lo tenías ahí anotado para hacerlo o se te ocurrió? Estás solo, estás solo. Qué Em, inspiración. lo que había en el campo era mucho homenaje a la Liga del 69. Además tenían ahí Hmm, el trofeo que era como mucho de oro. Es decir, era oro, todo oro. Un poco ujú. calorro el trofeo de béisbol, pero estaba guay. Y es que Sí, resulta que en los últimos 9 años, es decir, ganan la liga en el 69, en los últimos 9 años se habían quedado últimos o penúltimos. Y de sí. repente ganan. Me pareció la hostia. Hmm. Sí, sí, hay historias así en el deporte estadounidense y sí, tiene esa mística, por eso es los dos únicos títulos que han ganado los Mets jamás, son la primera en 1969 y la segunda en 1986. Tienen dos títulos de béisbol, mientras que los New York Yankees tienen un total de 27 títulos de campeones. Bien. La diferencia es dura, por eso David es de los Yankees, obviamente, a pesar de ser ahí de Queens, de la zona de los Mets, él va con los Los Yankees, grandes. No, efectivamente. Y hablando de coincido. grandes, David decía que había visto el partido contra los San Francisco Giants. Pues es curioso que fuese contra los San Francisco Giants porque originalmente en Nueva York había, digamos, tres equipos. El equipo original de béisbol no son los Yankees en Nueva York, son los Giants de San Francisco que se mudaron a San Francisco en 1957. Pero el equipo original de béisbol fueron los Giants, luego aparecieron los Yankees. Si no me equivoco, en tercer lugar aparecieron los Brooklyn Dodgers, que luego se mudarían y se convertirían en los Ángeles Dodgers. Pero los Giants eran Giants y Yankees sobre todo. Y digamos que los Mets, de alguna forma, además se fundan en la década de los 60, unos años después, creo que son como 5 años después de marcharse los Giants, y los Mets un poco absorben, digamos, el vacío dejado por los Giants y hasta cierto punto los Dodgers también. Así que esa es una buena historia que David justo viese un poco al equipo y el equipo que de alguna forma absorbió el legado de los visitantes. Así que Extraña que la gente no está. sepa eso. Pero bueno, está bien que lo digas. Hay, Como recordatorio. Como recordatorio para la hay, gente. se toma Sí, como sí. una rivalidad un partido entre los Yankees y los Mets. O sea, hay como una rivalidad ese día es como especial, como el derbi madrileño, el derbi gallego, el derbi catalán. Hay una rivalidad y le quiero ganar a los Mets o es como un partido más de temporada. Es curioso, es muy curiosa la dinámica porque, claro, en béisbol sucede algo muy curioso, que es que hasta hace 25 años, 26 años, existían la Liga Nacional y la Liga Americana, pero no se mezclaban entre ellos salvo en la final. Es decir, juegan como ligas paralelas dentro de pues, las ligas mayores de béisbol, pero cada uno en su universo. Y luego el ganador de cada una de las ligas se enfrenta en la final, en las series mundiales, en la Serie Mundial, y se enfrentan los unos a los otros. Pero antes no se entremezclaban durante la temporada. Y claro, es como existe la rivalidad popular, cultural dentro de una ciudad de yo soy de este, yo soy del otro, pero no había el choque directo. Lo cual, para, digamos, la concepción de deporte en Europa, por ejemplo, es algo muy extraño. Es como si el Atleti y el Real Madrid, por ejemplo, existiesen ambos como equipos de fútbol, pero uno jugase una liga española y el otro la otra liga española. La Superliga. Y
básicamente. Ahora es un ejemplo perfecto. El Real Madrid jugando la Exacto. Superliga, el resto de equipos españoles jugando el campeonato este de España. El triangular de la Superliga con el Barça y la Juventus. Y luego, o Claro. sea, el resto. No, el Barça se clasifica, claro. No. Claro, claro. ¿Recordáis la película Frequency? Sí, de Jim Caviezel y Dennis Quaid, si no me equivoco. Pues en la peli, bueno, ¿recordáis? Es como un tío que es, no sé si era policía o está obsesionado con la muerte temprana de su padre y pasa una movida rara que consigue contactar por radio con su padre desde que falleciera, es decir, Sí. 30 años atrás. Mm, Pues la forma para, pues claro, el padre cuando escucha por la radio un tío que dice ser su hijo dentro de 30 años después, pues se lo toma a coña, claro. claro. La forma que tiene el hijo de explicarle que realmente es su hijo, que es verdad, le cuenta la final de los Mets en el 69 y le dice lo que va a pasar. Es cuando Dennis White después ve la final, dice, hostia puta, estos que no ganan a nadie han ganado la final, tal como me ha dicho el fulano este es mi hijo. Lo dice en otras palabras, pero vamos, que en resumen es así. Sí, sí, sí. Y es un dato curioso. Esa película me gustó. No sé si volverla a ver porque Sí, el Ya. año mírala. 2000. Mírala. ¿Sí? ¿Ha envejecido bien? Sí, envejeció bien. A mí es una película. Me gusta Jim Caviezel o Caviezel, como se Poquito. pronuncia. Hace buenas películas. Me cae muy bien y esta Frequency es una de las que más me gustan suyas. Mm. Y Me da un hablando poco de de miedo ver películas. esa. ¿Cómo? Sí, lo digo. Nada más. No, No, digo no, que me da o miedo sea, revisar películas de estas del año ya, 2000 que claro. pasaron. Sí, yo en general, o sea, todas las películas así de mi infancia y tal, prefiero quedarme con el buen recuerdo. Ya veré otra cosa. No quiero arruinarla, no quiero verla con mis ojos de hoy. Porque O tu sea, infancia fue 2010, hijo de puta. ¿Qué estás diciendo? correcto. Exacto. Películas de mi infancia. Los Piratas del Caribe. Yo ya tenía la carrera hecha. Avengers Infinity War es la película que marcó Claro, mi claro. infancia. Claro. Básicamente. Mira cómo Me gusta, está. o sea, David me está gusta hacer esto, acostumbrado a domar gente joven por los becarios. Esto se lo dice a los por becarios en la ejemplo. máquina de café, los Sí, o sea, y doma David de y esta yo manera. nos hemos encontrado en persona, hemos compartido croquetas, o sea, tenemos ya. Los tengo enfilados a los jóvenes. Sí, sí. No, pero hablando de películas y de los Mets, claro, investigando, haciendo una labor periodística profunda, hay una referencia a una película que se llama Two Weeks Notice, que en español se llamaba, creo que era Matrimonio con Preaviso, o lo tenía por aquí, Amor con Preaviso en Actores, España. actores. Actores Hugh Grant y Sandra Bullock. David no la ha visto, justo esto. No, Bueno, la vaya por habré Dios, visto, pero... pero al cajón de cosas que me dieron absolutamente igual. Sí, sí. Bueno, hay una escena en la película que van a ver a los Mets, a campo de los Mets y tal. Y cuando... Es que hay una jugada en béisbol que es cuando una pelota va a salirse para hacer falta y tal. O sea, para salir y ser una anotación tiene que irse como al fondo del estadio. Si cae como por uno de los lados, o sea, se denomina falta. Pero si el jugador en juego, valga la redundancia, pilla la pelota, aunque vaya a ser falta, si la pilla, el jugador, el bateador está eliminado. Pero en esta película, pues sí estaban ahí Sandra Bullock y Hugh Grant y atraparon la bola costándole, digamos, una eliminación a su propio equipo, entre comillas. Y el jugador de los Mets, Mike Piazza, sobre el que hablaremos un día, porque la lió pardísima una vez en Italia comprando un club de fútbol que arruinó y tal. Um, Hablaremos un día de Mike Piazza, pero Piazza les dijo que, o sea, después de que le arruinasen las jugadas, como deberíais ser fans de los Yankees, hijos de puta. Así que, bueno, les mando por ahí. Y sí, lo de la pregunta de David, pues de David Mosquera, es que los Yankees y los Mets desde el 97 sí que juegan, pues cuando son en ligas diferentes juegan como una serie al año, que es como son 4 o 5 partidos seguidos que juegan una vez por temporada y ahí sí que hay un poco más de rivalidad y claro, pues en la misma ciudad hay ese pique, pero sí que es curioso en béisbol y también sucede un poco en la NFL donde la estructura es similar, que la mayor rivalidad de los Yankees, por ejemplo, es con los Boston Red Sox y los New York Mets con los Philadelphia Phillies. Ahí es un giro curioso que sucede en béisbol en este caso. Eso pasa en otros deportes con otros equipos. Boston Lakers
Por rivalidad que no Sí, es los geográfica. Celtics y los Lakers también, sí, Esos sí, sí. O sea, Celtics, pero bueno, ahí dije por vos. lo menos tienes rivalidad Knicks-Celtics también porque juegan a menudo, no tanto el concepto de no jugar tan a menudo y por eso eres más rival con otro. Y antes de pasar precisamente al baloncesto, también tenía aquí una cosa bastante divertida. Y es que el Wall Street Journal hizo una encuesta entre fans de Yankees y Mets para intentar averiguar algunas diferencias que hay entre una afición y otra, que esto lo efectuaron en 2010. En general, bueno, o sea, según la encuesta, en la ciudad de Nueva York, los Yankees son aficionados de los Mets 2-1, es decir, un 60% de la ciudad es de los Yankees, va a 60 y algo, y como 66-33 y 33% los Mets. Por eso David ahí sacando pecho, aficionado de Más de la los mitad, Yankees. es que los Yankees somos más de la mitad más uno de New York, que tiene casi 9 millones de habitantes. Mucho Eh, más de la mitad más uno somos sí. de los New York Yankees. Pero, Bueno, es que los fans de los Mets tienden a seguir con más fervor a su equipo. La encuesta decía que no solamente siguen a su equipo todos los días, es decir, un 75% de los Mets decía seguir al equipo a diario, mientras que solo un 60% de los aficionados de los Yankees sigue a su equipo a diario. Es Que es como verdad. David con el Madrid, por No, no, ejemplo. no, no, no. Yo con los Yankees. Yo no los sigo habitualmente. No, ni Al al no año, vivir hijo de ahí, puta. no los sigo. Entonces está muy bien hecho ese informe. Me parece que eso está muy a bien hecho. los seguidores de equipos así pequeños nos pasa. Pequeños o de que no son Claro, tan ganadores. Es decir, por ejemplo, ya, yo sigo al Getafe no a diario, sino todos los días porque tengo que ver cada cómo queda el hora. Elche Betis, el Cádiz Mallorca y el Valencia. No sé, es que tienes que estar al día. Ya, En sí, Madrid sí. se la soplas y por Qué ganar. vida de Claro. mierda. Qué vida deportiva de mierda. Efectivamente. Tú te has visto un montón de Sufrir, sufrir, películas. sufrir. He visto los Pero últimos no 20 son todas de partidos del Cádiz. sufrimiento. No son todas las. Son todas las películas. No son todas a Serbian Film. No veo todos los días a Serbian Film. Voy cambiando. Tú ves todos los días a Serbian Film, pero en fútbol. Y. No sé. Cierto, peli de niño que vi de béisbol que me gustó también. La de Ellas dan el golpe. Me gustó Mm, mucho. sí, no está mal. Sí, sí, sí. Hay Habías- películas no, de no béisbol, había vamos a hacer. nacido. El No, creo que fanático. no. The Fan de Robert De Niro y Wesley Snipes es una También. de las Sí, mejor sí. rankeadas para Haremos mí. episodios sobre películas de deporte también. O sea, vamos a sacar aquí contenido, gente que no os imagináis No, no, hasta qué punto. que no nos maneje el programa David. Que no nos maneje el programa David. Que no nos maneje el También es programa. verdad. Pero es verdad que lo teníamos Vale, apuntado en plan ok. ideas de programas, películas de béisbol. O sea, ¿Hablamos de Moneyball o pues seguimos? ¿Pasamos? Hablamos. Me encanta Moneyball. No voy a hablar de la película, sino de toda la gente que ya se cree en condiciones de gestionar un equipo de cualquier cosa porque vio Moneyball. Y te empieza a explicar que lo importante son las estadísticas y no el ojo para detectar jugadas. Cuando hablemos de película de béisbol, quiero dedicarle un buen apartado a este tipo de personas. bueno, ahí, Lo ahí David dice, y yo nos vamos a enfadar lo dice el que hablando ganó un sobre PC Moneyball. Fútbol. Lo dice el que ganó un PC Fútbol y por eso se piensa Monchi. Yo Anda, no gané, anda. yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que jugué al PC Fútbol, pero yo no sé de fútbol por haber jugado un videojuego de fútbol. Ya. Ya, Bueno, vale. el segundo deporte que vi en Nueva York. Y ya pasamos al Dale, segundo, ¿no? dale. Bien, bien. Sí, sí. Baloncesto. Había dos opciones. Una, era los Knicks, que juega contra Chicago Bulls, y gastarme $120 desde arriba del todo, y vería hormiguitas jugando a baloncesto, o pagar $12 por la fila 7 en el New Jersey Nets Cleveland Cavaliers, que eran en ese momento los dos peores equipos de la liga. ¿12 Hostia, es dólares? verdad, claro, cuando has dicho Nets he pensado, claro, ya sería Brooklyn, pero claro, eso era 2011, eran los New Jersey Nets en Pero su última 12 dólares, temporada. escuché, $12 por Sí. fila 7, $12. Ten en cuenta que eran los dos peores equipos de la liga. No importa, $12. Creo que ninguna entrada de primera división del fútbol español cuesta eso. Corrígeme si me El No, equivoco. mismo sí, día sí, sí. O sea, jugaban. bueno, igual reventa de última hora si más o menos vas ahí mirando y de nuevo es un equipo, no son los Knicks, eso en los Knicks ni aunque sean los peores de la liga no encontrarías, pero los Nets, lo que decía David, los dos peores de la liga, puedes encontrar esa oportunidad. Ojo, bueno, dato para la gente que esté escuchando esto y viaje Sí. a Estados Unidos, no solo a New York, a cualquier ciudad, podemos aplicar esa lógica a cualquier ciudad. Sí, sí, sí.
de ir a un Sí. partido de equipos malos, uno se acerca al estadio en la reventa, puede conseguir entradas por ese precio. Sí, Me bueno, y parece tanto en la reventa alrededor del estadio, no necesariamente, pero sí, si vas a páginas en internet, StubHub, SeatGeek, tal, ok, hay bastantes, puedes encontrar ahí bastantes opciones. espectacular, datazo, datazo. Datazo, Yo la sí, pillé sí. buena, porque no me fío mucho de esas cosas. Yo la pillé bien. Papel, Ujú. impresa en papel. En papel, Y bien, bien. en este caso fue 2012. Ya fui con mi novia y No. fuimos a ver Vale, el o sea, pero clásico. 2012, la primera mitad, tuvo que ser la primera mitad del año, ¿no? Y que era marzo. Mayo, ¿Marzo o Marzo, mayo? o sea, estabas viendo Mayo. uno de los últimos partidos de los New Jersey Nets, o sea, en su existencia, porque en Sí. verano se cruzaron los dos puentes y se fueron a Brooklyn. ¿qué jugadores Y tenía, qué jugadores la participaron en ese estrella era Deron encuentro? Williams Sí. y Gerald Wallace. Pero Uf, vamos. Y en Cleveland estaban Irving, Antoine Jameson, el Varellao, aquel que jugó en el Vale, sí, Barça. ya. el brasilero. Había también un israelí, Caspi, porque había como Omri dos. Caspi, sí. Había como padre e hija que venían de Israel y tenían ahí como su pancarta bien en la camiseta. ¿Mm? Pero vamos, el partido se fue a la prórroga, es decir, el partido luego estuvo emocionante y todo. Y con todo su show, es decir, con sus Sí, sí. cheerleaders, su kiss cam, todas estas cosas que le animan. Como experiencia está Bien. bien y sobre todo cuesta 2 duros Mm. y, Sí, sí. y es No, mucho no, más está guay. accesible que el otro. Bueno, Total, mencionas a los total. Mets, como dijo Ander, se fusionan con los New. No, se fusionan, no, cambian el nombre, no es una fusión, cambiaron el No, nombre. sabes que tienes Mets, Nets y Jets. Los Mets, que es, o sea, digamos, reducir el nombre de metropolitanos, básicamente. Metrópolis, Mets, la metrópolis. Nets, que es red, las redes. Una net es una red. Y luego los Jets, que son aviones. Pero sí, sí, así es la ciudad de Nueva No, York. pero digo los New York Nets, que eran los de Jason Kidd, los míticos. No, claro, es que el equipo da muchas vueltas por la zona. Empieza siendo. Ahora no me acuerdo. Ahora voy a mirar cómo empezaron siendo. A los pocos años se convierten en los New York Nets. Luego, cuando hay la fusión, creo que fue la fusión con la ABA, la otra liga de baloncesto que se fusionan las dos en la NBA. Los Nets diría que traspasan al Dr. J, a Irving, Sí. a Philadelphia 76ers y ellos se acaban mudando a New Jersey. Estaban jugando en Long Island, se mudan a New Jersey y luego muchos años después hacen el camino inverso para mudarse de vuelta a Long Island para jugar en Brooklyn. En este caso como los Brooklyn Nets, pero sí, hay como cuatro cambios de nombre y cuatro cambios de sitio. Además, en los primeros años que iban jugando entre un estadio y otro, donde les dejaban y tal, en los 60 y tal. Pero Y tiene una historia curiosa por era eso. la misma franquicia, lo que voy es que no es Era la que misma, sí. vinieron de otro No, 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 lado, no, no, no. esta era la misma No, no, no. franquicia. Esta era la misma dando vueltas, sí, sí. Exacto. Acá sí que Mm. no hay comparación, si bien los Knicks no son un equipo ganador, son un equipo históricamente perdedor, en la realidad. Los Nets Sí. tampoco nunca ganaron nada en la Tienen NBA, dos si no me títulos equivoco. los dos. Y en los otros, o sea, los Nets eran los dos últimos títulos de la ABA. Claro, por eso, Antes de pero fusionarse en con la la NBA. NBA, en la NBA los Nets no ganaron nada y los New York No. ganaron todo en blanco y negro, como En quien los diría. 70. O sea, de hecho, los Sí, cuatro títulos entre los dos son en los 70. Los Knicks en el 70 y 73 y los Nets en lo que era la ABA en 74 y 76. Y ahí desde sí, entonces, poco. ahí yo voy por los Knicks, siempre fui de los New York Knicks. Ahí sí se puede decir que la afición de los Knicks es como medio popular o medio exigente, medio alborotadora. Sí, 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 sí. No, y con los Yankees sucede también. De hecho, los Yankees solo han ganado un título desde el 2001, ganaron en el 2009. O sea, ganaron en 2000 y 2009. Son los dos únicos títulos que tienen este año. Y siempre es la constante de que, o sea, si no ganas el título, o sea, fracaso, decepción, son un poco como el Madrid, así, de dar por saco si no lo ganas todo y tal. Em, y claro, con los Knicks sucede un poco lo mismo, no tiene una historia tan ganadora porque, bueno, los Yankees, vale, tienen 27 títulos en ciento y pico años, o Son sea, no como el está mal. Valencia los Knicks, son como el Valencia. Un poquito, van de naranja también y tal, los Knickerbockers. Knickerbockers, o sea, los Knicks, que es, o sea, acortado de Knickerbocker, que es una especie de gentilicio que había en la época para definir a la gente de Manhattan. Así que, No sabía. eso. Mira. Yo creo Sí, que sí. para la cultura de cine y tal, el Valencia y el New York Knicks están a la par. Es decir, tú preguntas en el extranjero
No, Y pero que se entienda, esto lo escucha y lo ven muchos españoles. Hay una Sí. afición a la que se puede comparar con la de los Knicks, es a la del Valencia, que siempre están como, tienen muchas expectativas con su equipo, ganar Liga, ganar Champions, ganar absolutamente todo, y cuando no lo consiguen, no como fracaso ni como decepción, sino porque no estaban para eso, protestan, sacan los pañuelos, hacen alboroto y demás. Los Knicks son iguales, al principio de cada temporada piensan que van a ganar la NBA. Y Sí, no bueno, lo hay un digo poco de... esa exigencia. A ver, tampoco cuando eres el peor de la liga tampoco piensas que, pero sí No, es bueno, como pero deberíamos, pero deberíamos. hubo Sí, sí. es un temporadas equipo. en las que aspiraba en serio a ganar la NBA sin estar ni cerca de clasificar a las finales de su conferencia. No hablo de la época de los 90 con, perdón Ander por hablar de los 90, con No, Patrick no, sí, no, Ewing, no, con me parece Starks y genial. demás, que ahí sí tenían un La última equipo, época buena que han tenido, de hecho, desde las semifinales del año 2000 han claro, ganado una ronda de playoff. claro. Una en Bueno, pero 23 años. tuvieron algún que otro equipo bueno que se fue destartalando. A medida que avanza la temporada, generalmente se van destartalando, que es Sí. lo que sucede habitualmente Sí, con los Knicks. el año que ganan esa ronda de playoff fue, si no me equivoco, 2013, con Carmelo Anthony, Amar'e Stoudemire, Tyson Chandler. Ese fue como el momento que más se acercaron a ser competitivos de verdad. Sí, sí, Pero más allá, les ha costado muchísimo. no era para ganar la NBA ese año, pero al tener a Melo y te Sí. parecía que iban por fin a romper eso, pero por eso los comparo con Yo el creo que Valencia. es un equipo engrandecido y tiene ese aura de equipo mítico por la Sí. ciudad, por todo el Claro. La merchandising que hay ciudad, para el ellos. Garden, sí, sí. Claro, exactamente. El Madison, toda la parte de. Igual que hay que rebuscar para ver un guiño a los Mets en el cine, a los Knicks en series, cine y tal. Hay un montón, Mm, ¿no? Porque Montón, Madison es montón. un Bueno, escenario recurrente. Spike Lee sentado, así como Todo Jack el rato. Nicholson se sienta a Sí. ver los Lakers, Spike Lee se sienta a ver los partidos de los New York y discute con los jugadores, con Reggie Miller, con Jordan, con el que sea y se pone a discutir. Generalmente termina con la Mm, boca cerrada. Es ya. espectacular. Cada vez que boquea, cada vez que dice algo, el jugador rival la rompe. De- Sí, de hecho, habla usuario arroba de referencias a películas. David, hablamos tú y yo el otro día de The Other Guys, con Will Sí. Ferrell y Mark Wahlberg. Hay una microescena dentro de la película en la que van a ver a los Knicks a pie de pista. ¿Y Así que. a qué jugador de béisbol le dispara el personaje de Mark Wahlberg? No me acuerdo el nombre. O de qué equipo Sí, siquiera, no, no me yo me acuerdo. acuerdo. Sí, sí, ¿Quién? ¿De no quién? sé si. No sé si es el más mítico de la historia, pero es uno de los más grandes en el folclore de los Yankees, que se llama Derek Jeter. Ahí está. No me salía el nombre. Sí, sí, sí. No sabe de lo que estamos Y hablando, está David. bien. No sabe de lo que estamos hablando. No. Yo estaba ¿No te pensando suena cómo se Derek llamaba. Jeter? Estaba pensando cómo se llamaba el chino de los Knicks, que por aquel entonces estaba de moda. El Estaba que súper era famoso. universitario. Que Jeremy Lin, que tuvo un mes. Ese. Un mes, o un creo, pick. igual fue una semana solo, ¿eh? De reventarla a tope, Linsanity, o sea, fue una Sí, revolución cultural, o sí. sea, microcósmica, pero que, o sea, que se extendió por todas partes. Y sí, o sea, le dio como ese fogonazo a unos Knicks un poco a la deriva, con Carmelo acaba de llegar, pero no terminaron de cuajar, y ahí estaban. Tenemos que hacer un episodio Sí, de Jeremy y se puede. de héroes de ese estilo. Sí, Que pasa mucho en el exacto. deporte norteamericano. Parece mentira, pero el que ganó el concurso de mates, McClung, lo hablábamos el otro Sí, día también en por el ejemplo. episodio 2 que pueden ver. Mm. Que lo pueden ver eh, ahí, sí, sí, el tipo aquí, pasó de donde estar sea. cortado a ganar el concurso de mates. Jeremy Lin, ¿es el del Sí. Valencia? Casi, Que Peter, ¿Ves? el del Valencia es Ahí con está N. la conexión entre el Ah, Valencia y ahí es los está. New York sobrino. Knicks. Sobrino de U- Es el Unos con sobrino. M y otros con N, pero no nos importa. O Bueno, no sea, importa, pero son no familia. importa. Son familia. No es racismo porque Alguien estamos se hablando del autospeló el nombre y lo apellido. puso mal. Claro, pero no es Exacto, racismo porque hablamos del apellido. El tipo pasó de correcto. dormir en el salón de un compañero de universidad a meter, creo que me había metido 55 o 45, no me acuerdo, había metido en un partido un 40 montón. y algo creo que fueron un 48, día, algo pues, así. bueno, metió 2-3 Puede partidos, ser. una parva de puntos, le valió un contrato bueno, le valió vivir de eso 2-3 años y desapareció. Un contrato bueno con otro equipo. Ni siquiera se quedó Sí, esa temporada. Los Rockets le pagaron más que los Knicks y luego ya fue a hacer un poco la ruta hay, por la liga. hay otro caso de los Seattle Supersonic, Flip Murray, que también tuvo ¿Mm? un mes espectacular,
que aparecía en todos los top 10 de jugadas y demás, y también desapareció. Pero lo dejamos para otro, Lo dejaremos para otro para el episodio. futuro. Ya Más. dudo si fue en 2011 o 2012, pero os puedo asegurar que la tienda oficial estaba empapelada con la cara de este tío. Es decir, sí. que si duró un mes, Sí, lo supieron exacto. explotar. Lo supieron Total. explotar No, pero porque es que todas las fue camisetas- una Hay un- fiebre nacional, l'Insanity. O sea, Hay un documental sobre él que no vi todavía, pero hay un documental sobre Bien. sobre ese episodio. Lo No vi veremos y todavía. haremos el episodio sobre eso. Claro, exactamente. Sí. Quizás traemos a alguien que haya visto el documental para que nos lo cuente, como hacen en paquetes. ¿Cuál es el siguiente deporte del que vamos a hablar? ¿Siente qué? El siguiente deporte del que vamos a hablar en New York. No lo dije antes, no pregunté. Mets y New York Yankees. ¿A quién prefieren ustedes? Nosotros. Evidentemente Sí, ustedes. A los Mets. Espera, ¿A quién eliges? de balon- ¿Al bando Primero de béisbol, que no lo pregunté antes. Pero Sí, a ver, ¿a de quién prefieren? béisbol. A ver, es que los dos me tienen que dar un poco de asco como aficionado a los Chicago Cubs, pero vamos a decir los Mets. ¿Y tú, David? ¿En qué bando te pones? ¿En el de Yo ya dije que soy un... Chris Rock o en el de Donald Trump? Tú eliges. No, Alex yo soy- Rodríguez y tal, un montón de gentuza alrededor de Alex. los Yankees, Qué bueno, tenemos que hablar. Hay un montón de personajes de béisbol, pero Demasiado. elijan un equipo, no le den vuelta. Yo soy de los Yankees. Yo soy. Sí, David y yo, Mets. Es que siempre Bien. me aficiono al equipo cuando voy de viaje y veo un partido de fútbol. Por ejemplo, estuve en Manchester visitando a un amigo de Erasmus y esos días jugaba el City. Entonces, me da igual Qué asco. el pasado, el futuro del United, que yo me compré la camiseta del City, que además era el City de Petrov y Por Samaras. eso, no. Vamos. Ese City. Sí. No, Ese si es sí. 2012, ya estaba No, inyectado por no. petrodólares. No, eso tuvo que Estás ser de anterior. antes, Estás mezclando viajes. Sí, está mezclando Mosquera viajes. No, Esto no, debería ser por los años. 2008-2009. Fue un City 2 Reading 1, que te tendría que buscar la fecha. Ganamos en el último Eso minuto. tuvo que ser temporada 6-7 o 7-8. Ganamos. Ganamos, En el último minuto y efectivamente. salí tan contento a la victoria que me pillé la camiseta oficial. 90 libras con 2 cojones. Uf, Ahora me hubiera pillado, hubiera cogido un contacto de estos Thais o Claro. chinos y la tengo en mi casa en un mes por 20, pero eran otros tiempos. Sí. la Bueno. camiseta era bonita, era de Le Coq Sportif y Mm. ya te digo, en el City pues estaba Garrido, Petrov. Petrov. Había bastante gente así molona de la época. De El premio baloncesto. Ronaldinho World Player. Sí, Sí, se candidatos. puede hacer un premio Ronaldinho World Player solo del Manchester City pre-jeque. Ya el equipo en sí es un homenaje al Ronaldinho World Player, que es un equipo totalmente odioso. Baloncesto, ¿New York Knicks Los o New York Nets? O Yo- Brooklyn Nets. Porque ahora es Yo me Brooklyn. quedo con los Brooklyn, o sea, la estética de los Brooklyn Nets, porque cambiaron colores y tal, a mí me gusta más que la de los Knicks, por ejemplo. Y siendo los dos bastante lamentables y tal, vamos a quedarnos con los Mets. Y David entiendo O que sea, con los también. Nets en este caso. David entiendo que también. Totalmente. Bueno. No sé, pregúntame 2 jugadores de Brooklyn, ni puta idea, pero. Hombre, Pero- hace 2 días Kyrie, Durant los tenías que conocer. Los conozco, pero no sabía que estaban ahí. Esto Bueno, que ya no estamos. están. Pero Esto que estamos comentando, la gente en comentarios, Sí. si quieren comentar sus Gente. preferencias en cada deporte Sí. de los equipos de New York, Exacto. adelante. Exacto. Sí. O sea, ahora deberíamos ir con la NFL, donde también hay 2, claro, Vamos, con los vamos. 5 deportes. En este caso tenemos los Giants y los Jets. Curiosamente, durante muchos años hubo Giants y Giants. O sea, los Giants de béisbol y luego New York Football Giants, que es el equipo más histórico entre Giants y Jets. Es el segundo, de los que todavía permanecen en la actualidad, es el segundo más longevo. Los Yankees empezaron en 1903 y los Giants justo unos años después. Lo tenía por aquí el dato. Pues que eran lo que Coincidían, quieras. Sí. eran cuando coincidieron los Giants, eran del Sí. mismo dueño, o sea, compartían heráldica y demás, o eran totalmente distintos, era casualidad el nombre.
Totalmente distintos. No sé, ahí no Ok. había, supongo, celo por lo que era el nombre y lo compartían. Lo compartían, había equipo de béisbol, equipo de NFL, no eran de la misma persona, Ni pero colores, mascota, nada. no, Ok. nada, nada, nada. De hecho, coexisten así 32 años, desde que los Giants de fútbol son fundados en el 25 hasta que Ok. los Giants de béisbol se marchan en el 57. Ok. Sí, que, sí, pero ahí están. Y sí, o sea, en la NFL pasa un poco lo mismo. O sea, Nueva York ciudad del deporte, Nueva York ciudad, o sea, del deporte fracasado. O sea, quitando los Yankees, todos los demás dan mucha penita. Porque los Giants de NFL, o sea, de fútbol americano, vale, tienen 8 títulos, 4 Super Bowls, 4 títulos pre-Super Bowl. No está mal, 8. Pero claro, desde el 90 tienen 2 títulos. Y lo gracioso de los Giants, este año, por ejemplo, han llegado a playoffs y desde que ganaron su última Super Bowl también han llegado alguna vez, pero o sea, básicamente es un equipo perdedor de los últimos 20 años que casi no llega a playoff y básicamente las 2 únicas veces que llega en serio a playoff, gana. O sea, equipo malo gana de repente un año clasificando el último, entra el último, llega hasta la final, ganan, además a los super favoritos New England Patriots. Y luego 4 años después la repiten, entran los últimos y a los favoritos Patriots les pintan la cara en la final. Ya ¿Hay tengo. alguna teoría aquí que defienda la relación entre el fracaso del deporte colectivo en Nueva York y vivir Ujú. en Nueva York? Porque digo yo, que vives en un pueblo de estos de Texas, tienes el vecino más cercano a 2 kilómetros y te centras en el deporte. Pero que a lo mejor Claro. vivir en Nueva York y ser deportista de élite en Nueva York es complicado. Pero si vamos a otros deportes y otras ciudades, tenemos el Real Madrid, tenemos en Ya, Londres. pero porque pero no hay paridad, digamos. No hay nada que restrinja al Madrid de ganar. O sea, en las ligas norteamericanas por lo menos son cerradas, pero a cambio son más igualadas. Hay Es una dos. teoría a desarrollar. Es una teoría a Ahora, no, desarrollar. ahora sobre eso, una cosa que nada que ver y otra sobre esa teoría. Lo que nada que ver. Ya hay un equipo con el que se puede comparar a los Giants, que es el Deportivo de La Coruña. Un equipo que Valencia. cuando. No, el Deportivo de La Coruña. Un equipo que cuando llega a instancias Sí, finales, las gana. Y generalmente menos en la contra Champions. equipos superiores. No llegó a la Mm. instancia final, llegó a semifinal, pero bueno. Y hubo un tema de arbitraje, he's my friend, y el árbitro expulsó a Jorge Andrade. Pero el Deportivo llega a la final y las gana como los Giants. Eso punto uno. Punto Sí. dos, sobre lo que dice usuario arroba, David, que New York, una ciudad con muchas cosas para hacer, al menos eso es lo que entiendo yo de su Sí. planteamiento de teoría, equipos malos. A los dueños de los equipos, ¿cómo le va en cuanto a espectadores o repercusión de cada uno de esos equipos en la ciudad? Sacando los finales de temporada que cuando no se juega nada Ujú. entiendo que no va nadie. ¿Son populares esos deportes? Sí, ¿Llenan? sí, sí. Sí, en general sí. Los Nets sí que les cuesta más, por ejemplo. O sea, sí que los Knicks, por tener más tradición, por no haberse movido por toda la zona de New Jersey de vuelta y tal, los Knicks sí que suelen tener más afición siempre, cuando son malísimos. A los Nets creo que les ha costado más, porque también un poco, supongo cuando fue David de New Jersey, o sea, eso petado no estaba, que no. No, que va. Y ya os digo Por eso. que Sí, sí. estaba tirado de precio y Por había un eso. aforo al 50 como mucho. Como el Por Coliseo. ejemplo. Como el Ya Coliseo está. Alfonso Pérez Iba, en febrero. iba diciéndolo y digo, ya estamos. ¿No? Ya, Y bueno, estoy te acabando de comer a regalaste. Y tu bueno, madre, pero si te cabrones. regalas, tú tiras el centro, yo aparezco y remato. No me queda otra. Claro. Sí, sí, sí. Eres un mago de las comparativas. Exactamente, Sigue, Ander. exactamente. Los Yankees suelen tener siempre bastante. A ver, béisbol no se llena siempre porque al final son 162 partidos. Incluso los equipos más populares. O sea, al final al ¿Cómo final es? es complicado. Pero sí, en general, no suele. Porque al final hay tanta gente, hay tanta población. Sí, tienes aforos aceptables para los equipos. Básicamente siempre. Algunos casos más excesivos de estar vacante todo el pabellón. Pues los Nets, quizás cuando van mal, cuando van bien con Durant, Irving, o veremos ahora, sí que va la gente. Y con béisbol pasa un poco igual. O sea, pues las épocas un poco peores, va menos gente, pero se le sigue siendo rentable jugar 162 partidos. Y en Y, hockey parecido, donde el caso más flagrante en cuanto a mala asistencia seguramente sea el New York City FC. Luego llegaremos al final a la MLS, pero
seguramente sea el peor de los casos. Tienen una el equipo de ventaja. soccer. A nivel rentabilidad, a nivel ingresos y demás, tienen una ventaja que es el turismo. Obviamente uno cae en Nueva Exacto, York, que es sí. como una visita Nueva York tiene esa obligada. ventaja por encima de Los Ángeles y por encima de Chicago, porque además Nueva York está mucho mejor conectado que Chicago. No, bueno, que Chicago parecido, pero mucho mejor conectado que Los Ángeles, con metro y tal. Seguro que David usó el metro. ¿Usaste el metro en Nueva York, David? Sí, buenas ratas, ¿eh? Te daban los buenos días. Iban con sombrero. Me Sí. me aterrorizan esos videos de ratas en el metro de New York. Me aterrorizan completamente. Bueno, a Sí, mí sí. me da mucho asco, pero mientras las veas como están, sobre todo como en las vías, como abajo, no te las cruzaban. Sí, sí, mientras no te ataquen. O sea, a veces ves ratas que van arrastrando su propia porción de pizza, por ejemplo, de $1. O sea, A lo mejor trabaja para Globo. Eso es racista. para Uber Eats. Eso es racista. Al final, Nueva York es eso. Tú vas a Nueva York y dices, quiero ver un evento deportivo, quiero ver Sí, Ahí está la un ventaja que musical. tienen. Y tú te acercas exacto. a la ventanilla, oye, quiero ver un musical. El Rey León, $300. No. Mary Poppins, $150. No. Que el cantante es Juan Camus, $20. Y vas a ver Juan Camus en Nueva York, pues lo que haya. Sí, sí. Sobre tu Es la teoría, experiencia. quizás los dueños de esas franquicias ya están Mm. contentos con la rentabilidad que obtienen vendiendo merchandising y disputando los partidos de la temporada regular. Si te pones a Por pensar, ejemplo. si quieren aspirar a ganar un título, estoy hablando de lo que conozco es el baloncesto y bueno, el fútbol, Ujú. pero la Sí, MLS sí. no cuenta. New York no es una ciudad en la que los equipos tengan a los mejores jugadores de sus ligas. No está Tom Brady ahí, no está LeBron James, no están los mejores jugadores de las ligas en New York. Tienen jugadores buenos, pero no Eh, los mejores. Sí, es curioso, o sea, los Knicks siempre intentan conseguir a los mejores, pero están gestionados de tal manera, o sea, siempre hay una gente libre con Durant, con Kyrie, con quien sea, siempre van a negociar, siempre tal, pero tienen tal aura de mala gestión, de dueño demasiado entrometido. Son muchas causas que suceden eso El con los alquiler, Knicks, el alquiler está muy caro. Dice por Durán, ejemplo. ¿cuánto cuesta un piso? Es No, no, que, pero es que les dejaron tirados, o sea, a los Knicks, Kyrie y Durant por irse a los Nets. O sea, incluso ahí cuando ambos fueron a por los dos jugadores y se lo llevaron los Nets. En NFL sí que es más, en plan, si no consigues draftear al quarterback siempre va a ser más complicado, o sea, necesitas que pillarlo de joven. Pero lo que sigue con la NFL es como son solo 8 partidos por temporada en casa, 8 o 9. Sí, eso sí que siempre llenan. Claro. Y luego en béisbol sí que es Ah, la bueno, claro, excepción tienen donde los sí que están. Yankees. Sí, sí. Los Yankees sí que han tenido a grandes, enormes estrellas. Más allá en baloncesto, Ewing, Carmelo, tal. No ha habido tantas estrellas tan marcadas como sí. En béisbol sería la mayor excepción de lo que han llegado a tener. Pero bueno, sí. Ahí está la cosa. Con esto podemos pasar bueno, estamos en la NFL, vamos a pasar al hockey en este caso. Los Jets tienen una Super Bowl y ya está. O sea, son equipo que le cuesta más. De aquí podemos pasar al hockey donde hay tres, digamos, tienes dos de Nueva York, pero tienes un tercero con los New Jersey Devils, que están también en la zona y son el único equipo, digamos, de la zona que es propiamente de New Jersey. A pesar de que los Giants y los Jets juegan en el mismo estadio compartido de NFL, que está situado en New Jersey, porque está todo ahí rejuntado, los Devils son el equipo distinguido de New Jersey con New Jersey en el nombre y son, digamos, ese triángulo de equipos de hockey sobre hielo. En hockey sobre hielo tenemos los New York Rangers, que juegan en el Garden con los Knicks. Tenemos a los New York Islanders de Long Island, los isleños de Nueva York. Y eso, finalmente los New Jersey Devils que juegan en New Jersey. Con estos, a ver, los tres han ganado títulos. Son tres equipos bastante a la par, digamos. Bastante a la par en cuanto a éxitos históricos. Son tres equipos bastante bien repartidos. La rivalidad principal es sobre todo entre Rangers y Islanders, porque, bueno, los dos son de Nueva York. Los Devils sí que llegaron más tarde y tal. Así que es un poco ahí más marcado esa diferencia. Los Rangers son uno de los 6 equipos originales de la NHL. O sea, hay los Original Six, que son Montreal, Toronto, Chicago, Boston, Nueva York y... ¿Quién me falta el sexto? ¿Quién era el sexto? Detroit. Detroit es el sexto. Y eso, los New York Rangers son originales de aquella época. Luego pues, empezaron a fundarse más equipos y tal, se añadieron más.
Y en los 70 aparecieron los New York Islanders, que tomaron el testigo de los, ahora no me acuerdo, los Americans, y los New York Americans, que era un equipo que estaba ahí antes, y toman ese relevo. Cuando se fundan los Islanders, los Rangers tenían 3 títulos, pero llevaban sin ganar desde los 40. Y al poco de fundarse, a los pocos años de fundarse, los Islanders no están, no, ahora sí que lo están, pero durante muchos años no estuvieron en la ciudad de Nueva York propiamente dicha. No estaban fuera de la ciudad, estaban más en la isla, estaban a las afueras de la ciudad. Llegan los Islanders y ganan 4 títulos de NHL seguidos. A ver, David, esto para que te hagas la idea es como si el Getafe lo fundan de repente mucho después que el Real Madrid aparece y le gana 4 ligas. Y le supera el número de ligas al Real Madrid. Pongamos que el Madrid tenía 3 ligas, aparece el Getafe ahí a las afueras, va y les gana 4. Y los Rangers en aquel momento llevaban eso, 40 años o 30 y tantos años sin ganar el título. Con Manchester City en Inglaterra, prácticamente. Por ejemplo. A partir de la aparición de los petrodólares. Sí. Exacto. Cuando bajar, Bueno, tendrías que ser aficionado a un equipo norteamericano que no bajan. Ahí no hay descenso. Claro, Ahí lo peor que te puede pasar es que se vayan a otra ciudad. Exacto, es lo peor que te puede pasar. Pero eso es muchísimo peor. Fíjate cuando nos compró un camarero brasileño. Imagínate, nos íbamos a Dubái. Ojo. El Getafe de Dubái, sí. Y claro, luego pues, empezó a haber mucha rivalidad por eso, porque de repente los Rangers que no ganaban nunca el título, aparecen los Islanders, les ganan 4, y es como, joder, todos que aparecen. Y luego ya en los 90 los Rangers les igualan a títulos y los Islanders se han quedado estancados en 4 títulos. De hecho, pasan poco después, ya desde los 90, ahora tendría que mirar el dato exacto, pero pasan que 20 y tantos años, se convierte en franquicia récord de la NHL de mayor número de temporadas seguidas sin ganar una ronda de playoff. Llegaron a playoff algunos años, perdieron siempre en primera ronda y a casa. Y eso, tenía aquí el dato, desde el 93 hasta el 2016 no ganan ni una sola. Fueron años duros para los Islanders. En el 94 ganan los Rangers y desde entonces ninguno de los dos ha vuelto a ganar. Los Rangers han pisado un par de finales, pero hasta ahí. Y en la rivalidad... ahí estaba investigando, es divertido, un insulto medio cántico que los fans de los Rangers le dedicaron a los New York Islanders cuando los Islanders cambiaron de escudo. Los Islanders tuvieron la feliz idea a finales de los 90 de cambiar su escudo tradicional por otro, uno muy distinto, que tenía pues a un marinero en el escudo, a un pescador con su timón, ahí con su chubasquero de pesca, en el escudo. Y claro, los aficionados de los Rangers empezaron a decir ¿dónde están nuestros palitos de pescado? Where are our fish sticks? Dadnos nuestros fish sticks, cabrones. Y ahí, pues, ahí se mantuvo la gilipollez varios años hasta que los Islanders volvieron al escudo original, un poco modernizado y tal. Y eso es ahí porque, o sea, le decían ¿dónde estaban los palitos de pescado? Porque el logo se parecía mucho a la marca número 1 de palitos de pescado en Estados Unidos que se llama Gorton's. Lo cual es, bueno, sí. ¿Os imagináis un podcast en Estados Unidos hablando de la rivalidad Getafe-Leganés? Yo lo escucharía. Yo también. Sí. Estás mirando si Wayne Gretzky, o ¿cómo se dice? Sí. Wayne Gretzky, sí. Había jugado en alguno de los equipos y veo que se retiró ahí. Se retiró en el New York. En los Rangers. Exactamente. Wayne Gretzky es el mejor jugador de hockey de todos los tiempos. Le dedicaremos un episodio. Michael Jordan al hockey, pero todavía más diferencia con el resto. O sea, en hockey nunca hay ni debate en cuanto a quién ha sido el mejor. Pero sí, con los palitos de pescado. Y de los Devils también tengo algo divertido que estaba mirando. Los Devils fueron fundados en Kansas City. O sea, sí que es una excepción de equipo que viene a Nueva York. En Nueva York se fundan los equipos y se van. Y aparecen nuevos. Y se fundan nuevos. Los Devils en la zona son una excepción. Fueron fundados en Kansas City. Se fueron a Colorado, a Denver, donde pasaron 6 temporadas. El equipo era muy malo, fracasado los últimos. Venden el equipo a un señor de negocios de New Jersey, y se los llevan a Nueva Jersey. Tienen que pagar, de hecho, una multa por invadir el territorio de los Rangers y de los Islanders, por quitarles negocio. Y bueno, han sido un equipo... Los Sopranos. Sí, básicamente. Y los Rangers, sí, o sea, los Devils de New Jersey sí que han podido ganar algunos títulos, tenía por aquí. Pero más allá de los títulos, de los
de los Devils, estaba mirando, o sea, porque los Devils también tienen bastante rivalidad, sobre todo con los Rangers. Los Islanders pillan un poco más lejos, está la cosa de que puedes ir del estadio actual de los Islanders, que sí que ya está dentro de la ciudad, de lo que es técnicamente la ciudad de Nueva York, que está dentro, está en Queens, justo en los límites de Queens. El nuevo pabellón, que además es de nueva construcción de los Islanders, porque los Islanders tienen una cosa que es que estaban en un pabellón ya antiguo, ya bastante venido a menos en Long Island, se mudaron al de los Nets. Lo que pasa es que el de los Nets en Brooklyn no estaba construido para el hockey sobre hielo. Y tuvieron que hacer unos ajustes muy raros que quedaba muy feo. Había como un coche en una esquina que en baloncesto encajaba bien, pero en hockey era como visualmente muy raro. Un Nissan Qashqai que vendían ahí en la esquina mientras estaba jugando al hockey sobre el hielo. Y luego, pues viendo que eso no encajaban, luego hicieron un par de temporadas en los que dividían los partidos entre Brooklyn y Long Island, entre los dos pabellones, hasta que construyeron ya un pabellón nuevo dentro de Nueva York, pero un poco más cerca de lo que es Long Island propiamente dicho. Volviendo a los Devils. En los Devils hay relación con, o sea, rivalidad con los Rangers, y de hecho hay una referencia en la cultura popular a los New Jersey Devils en un episodio de Seinfeld, precisamente, que usuario arroba lo ha mencionado antes. Hay un episodio, y además me acuerdo de este episodio, llamado The Face Painter, en el que van a ver el partido de hockey, Jerry, Kramer y Elaine, y hay un aficionado de los New Jersey Devils que va siempre con la cara pintada, con los colores de los Devils, que de rojo tal, o sea, súper intimidante, y bueno, pues ahí tienen su momento de gloria en la cultura pop a través de un episodio de Seinfeld. Así que, bueno. También aparece el equipo del que George Costanza es empleado durante mucho tiempo. Sí. Toca varios, también aparecen los Knicks. Es una serie donde toca. Sí, por ejemplo. Es una serie muy de Nueva York. Así como, por ejemplo, Friends es bastante menos de Nueva York, aunque también creo que hay alguna referencia. Salen los Rangers. Van a ver un partido de los Rangers. Sí, pero Seinfeld en general sí que siempre fue un poquito más, en plan, Nueva York. Y salen los Rangers. Y así como esos dos tienen 4 cada uno, sí que los Devils tienen 3 títulos de campeones, 95, 2000 y 2003. El portero leyenda de los New Jersey Devils se llama Martin Brodeur, es el jugador con más partidos jugados de la historia de la NHL, más victorias, más derrotas, más de todo, porque jugó desde el 91 hasta el 2015. Y este tío, mirando aquí datos y tal, bueno, portero legendario, no se considera el mejor, pero top 5 y tal, por longevidad. Este tío estaba ya mirando vida personal, por curiosidad, y claro, se casó y tal, tuvo 4 hijos, y varios años después tuvo una affair con la mujer del hermano de su mujer. La mujer del hermano de su mujer. Sí. Okay. Bueno, se apellidaba Brother, ¿no? Su cuñada. Brother, exacto. Sí. Cuñada, se apellidaba Brother. No solo tuvieron una affair, sino que se divorció de su esposa con la que tenía 4 hijos y se casó con su cuñada. Y tuvieron un hijo. El portero de los demonios. O sea, hizo lo mismo Ryan Giggs. Ryan Giggs me parece que hizo lo mismo. Otro diablo, también del Manchester United, otro diablo. Ryan Giggs creo que le levantó la mujer al hermano. Lo de Ryan Giggs es bastante más oscuro. Porque Ryan Giggs también creo que zurró ambas y, o sea, es mucho más oscuro, pero lo de este pavo está ahí, o sea. Así que, usuario. No entra el chiste. ¿Cómo que no repite, cabrón? La mascota del Mallorca también se fue con su cuñada. Lo diablo. Estás poniendo en problemas al pobre hombre que está debajo de la máscara de diablo. Que si la mujer escucha este podcast, va a decir, va a pensar que lo que estás diciendo. Claro, que sabemos algo. Ese tío está metido en el personaje. Anda pinchando por ahí. Y está bueno esto para enlazarlo con la MLS, ya que estamos hablando de fútbol, nos metemos de lleno en quizás lo más aburrido del deporte norteamericano, que es su liga de fútbol. Exactamente, la quinta liga más popular. En algunos casos, algunas ciudades y por afición puedes decir que tienen más popularidad que algunos de hockey, pero es la quinta liga. Y sí, el caso de Nueva York es bastante duro porque también sucede con Chicago. Han sido 2 ciudades en las que hay mucha población y hay mucha afición por el soccer y mucha gente inmigrante de Europa o incluso nativa de la zona que tiene afición por equipos europeos.
el soccer en los equipos locales les ha costado mucho calar. Empezaron los Metro Stars de New York barra New Jersey en los 90 con la expansión inicial de la MLS, que años más tarde, una década o así después, unos 10 años y pico, fueron adquiridos por Red Bull y renombrados New York Red Bulls y tan ricamente. Y ahí es bueno, o sea, juegan en New Jersey, tienen su propio estadio, el Red Bull Arena, tal. En New Jersey igual que los Jets y los Giants y los Devils. Pero originalmente los MetroStars jugaban en el campo de los Giants, que también estaba en New Jersey, el antiguo. Sí, que era habitual en la MLS en esa época que los partidos de fútbol uno viese casi todos las líneas del fútbol americano. Así como en baloncesto, en el Madison Square Garden, un día juegan al baloncesto y el otro al hockey, y no hay rastros, uno no sabe que al día... No hay rastro, cambia. Se cambia todo. En los 90 no eran capaces de borrar unas líneas que estaban pintadas en el terreno de juego. Eso es como en el pabellón de fútbol sala que yo jugaba, que estaba la línea de balonmano, de baloncesto y de fútbol, que a veces llegabas después de haber dormido 3 horas y la cogías pero eso era varias veces y no había salido. Eso era por otras líneas, que podías encontrar también por los pabellones en los que te desenvolvías. Yo también fui joven, Ander, yo tuve tu edad también, ¿eh? Tuve tu edad. Efectivamente, no me cabe duda. Y pues eso, Red Bulls es el equipo tradicional de Nueva York por historia. Tuvieron a Thierry Henry, a Tim Cahill. Han sido un equipo que ha estado cerca de ganar la MLS varias veces, pero nunca se han llevado el gato al agua. Y si lo hizo en 2021, lo hicieron los New York City FC, que es el equipo que el Manchester City decidió fundar en Nueva York para, pues a expandir en MLS. Con el objetivo final de, encontraremos terrenos, construiremos un estadio. Spoiler, 10 años después no han encontrado ni terrenos ni han construido estadio. Y siguen jugando no solo en el campo de NFL, que ya tendría su cosa, juegan en el estadio de los New York Yankees. Juegan en el de béisbol. Es una de las cosas visualmente más atroces que te puedes encontrar al ver un partido de MLS. Por suerte, en el equipo por suerte nadie ve la MLS, por suerte. Nadie la ve. Bueno, hay gente un poco tal que la ve, gente desafortunada en la vida. Hablaremos un día de MLS, pero sí, o sea, de hecho ves un poco la oscuridad del montículo en la esquina del campo cuando es terrible. Igual encaja. Ha jugado sí. Encaja en ese equipo que es el New York City del Manchester City. Sí, Encaja es el un que equipo peor sin la alma. asistencia tiene, todo. No, pero ya el origen de ese club, esto del grupo City que anda comprando equipos por todo el mundo y demás, si le va mal y si juegan estadios así que son feos y demás, Tú lo celebras, ¿verdad, David? Sí, me cae muy mal esa corporación que anda esparciendo equipos por ahí. Me cae Usuario, dile algo. O sea, que está atentando contra tu equipo. La verdad que los jugadores de la MLS tienen el perfil de la Kings League. Yo creo que tienen ofertas de... New York, o sea, la Kings League es como el siguiente paso después de la MLS. Ya es como MLS te prepara para la Kings League. Sí, incluso Chicharito, ¿no? Chicharito estaba jugando ambas ligas. Ya, es verdad. Chicharito. Por New York City FC pasaron Villa, Pirlo, Miraola, Lampard. Pero sí, al final cuando ganan el título es después de irse todos estos. Yo he visto en directo a New York City FC en Chicago. Estuvo Villa ese día. Y Pirlo, creo que Pirlo también y Lampard no. O uno o al revés. Uno de los dos estaba y el otro no. A Villa sí que se le veía bien. Creo que... No sé, es que no recuerdo si era Lampard o Pirlo, se le veía peor, pero Villa más o menos, tal. Pero no les valió para ganar el título. Siguen estancados en el campo de béisbol y ahí que van a seguir. Hay un equipo comandado por un futbolista español que sí ganó un título en fútbol en Estados Unidos. Estoy hablando del New York Cosmos, comandado por Raúl González Blanco, que ganó la NASL. No sabía que estábamos hablando hoy de ligas menores. Vale. No, pero lo dejo como cebo para el episodio que le vamos a dedicar al histórico New York Cosmos. Exactamente, que sigue existiendo. La NASL ahora es la NISA. La NISA. Sí, es bueno. Pero quizás es uno de los equipos, es el equipo de fútbol más emblemático de Estados Unidos. Sí, eso es cierto. Eso lejos. Eso es cierto. Lejos. A nivel de merchandising y tal en la ciudad, yo creo que es la camiseta que más se vendía. No solo con Raúl en España.
Sí, La de tienen... Pelé a día de hoy se sigue vendiendo. Sí. La del Por Cosmos ejemplo, con el sí, 10 de sí. Pelé se sigue Ese vendiendo. Fue movimiento que fundado hizo en Umbro. el 70. O sea, es como... Es que ejerce casi como el rol que ejerce la gorra de los Yankees, con la Sí, N y la Y Claro. cruzada, que ya no es tanto el equipo en sí, porque el equipo sí está, o sea, moribundo, pero lo que es el aura del equipo sigue perdurando. Sí, sí. sí, Sí, yo creo que- que Umbro entra a patrocinar este equipo por eso. No sí. por el potencial No, que Sí, sí. tenga es que Sí, sí. puro merchant. creo que la Mm. mayoría de las decisiones sobre equipos deportivos en Estados Unidos no se toman en base a lo deportivo, se toman en base a lo económico. Ya el Claro, sistema de en el resto franquicias. del mundo no. En el resto del mundo es por amor al arte. No, no, pero por ejemplo, voy a poner un ejemplo estúpido. Cambiar un escudo en Europa implica por más que se termina cambiando, implica que Pero los se cambian todo aficionados. el rato. No sea de esta gente de ahora que piensa que nunca se cambió el escudo. Por No, no, favor, te no, digo. pero implica, en el momento al menos, un cierto malestar de los aficionados. Cambiar el estadio, mudarte del Calderón al Wanda, por más que se termine haciendo, implica Sí. un cierto malestar. Hay como un Ujú. run. Es muy difícil, hay un Sí. ejemplo ahora muy actual en Boca, que se está hablando de si tienen que ampliar la bombonera o tienen que mudarse. Los aficionados de Boca no quieren abandonar su estadio. No quieren irse de ahí. Eso algún día se va a caer, David. O sea, ese No, estadio no, Es no. yo cuando lo terrible. veo no Allí tiene es buena terrible. pinta. No, pero no vayamos por ahí porque van a salir perdiendo si empezamos a discutir empezamos a tirarnos palos sobre equipos. A lo que voy es que hay cierta reticencia de los aficionados a tocar cosas que consideran emblemáticas o suyas. En Estados Unidos no, se te va una franquicia, te haces de la No, franquicia no. que viene. No, pero con la gente sí que sucede. O sea, que los dueños, porque tienen el poder y no son clubes de socios, es una cosa, pero sí que crea un malestar Bueno, tremendo. O sea, incluso cambiar el estadio, cuando los Yankees seguían teniendo el estadio original, lo acabaron tirando en 2009, ya solo quedan dos estadios con mística antigua de béisbol, que son Wrigley Field en Chicago y Fenway Park en Boston. Y los Yankees duraron hasta 2009, luego lo tiraron, es como ha perdido un poco ese lustre. Luego cuando se van los Giants de béisbol en los 50, los Dodgers y tal, sí, tiene impacto. Una cosa es que el poder esté concentrado en los dueños, pero no es en plan de que a la gente le da igual. O bueno, sea, pero a lo que iba me desvío un poco, quizás elegí mal los ujú, ejemplos. Las decisiones en Europa, si bien obviamente el Real Madrid quiere ganar pasta, el Barcelona quiere ganar pasta y demás, hay ujú. también un componente de tomar una decisión en base a lo deportivo. Cuando se ficha un jugador, muchas veces los equipos no se fijan en qué repercusión mediática puede llegar a tener, sino en si le va a servir o no para el equipo que tienen. Hay un componente deportivo. En la NBA hay intercambio de jugadores sin ton y son. Te doy a este, dame a este, después te lo vendo, no lo vendo. Hay como un juego más económico que deportivo, desde mi punto de vista. Hay un ejemplo. Puede llegar a ser, no, pero el objetivo final sí que es ganar, en plan de, bueno, ahora nos Sí, quitamos a claro. los jugadores buenos, vamos a llegar al último puesto, vamos a conseguir al mejor universitario, vamos a pegar el fogonazo hacia Ahí el arriba. objetivo no es ganar, es quedar último en el draft, es perder para ganar en todo caso. Efectivamente, no, y es una de las cosas más nocivas que ocurren en el deporte americano. Es decir, tiene su parte positiva y un fin positivo, pero sí que es una tendencia muy nociva porque, o sea, no desciendes, pero joder, o sea, David, por ejemplo, con el usuario arroba con el Getafe, o sea, tú como el concepto de perder para conseguir al nuevo crack, al nuevo Vinicius que viene de Brasil a la Liga Española y lo vais a draftear en el Getafe, ¿tú cómo llevarías en plan perder 5 temporadas, que era el último, dar vergüenza con Yo ese eso objetivo final? lo llamo domingos, Ander. Y sí, y sí. También. Hasta aquí mi análisis. Pero una cosa es hacerlo a posta, ¿no? Y otra cosa es... Bueno, a ver, No, pero es imposible jugar peor. Y dices, hay equipos que ya pasando por saben la primera ronda del draft. hay equipos que saben Sí. que los últimos 10 partidos de pretemporada van para atrás Sí. para asegurar o tener más posibilidades en la lotería del draft. Es Exacto. como No, exacto. está normalizado. Sí, no, o sea, yo en general esta práctica la odio. Y aún así, este año estoy deseando que los Chicago Blackhawks de hockey pierdan y pierdan y pierdan, porque viene uno que es la hostia el año que viene, que va a ser elegido el número 1. Claro, hay una pelea encarnizada para ver quién es el peor entre los Blackhawks, los Anaheim Ducks de mierda, que ahora están empezando a perder mucho más,
se le están goleando todos los días, es como hijos de puta. Y luego están los Columbus Blue Jackets. Pero o sea, yo me encuentro en esa posición de quiero que pierdan porque quiero al bueno. Pero no te Quiero- lo no quiero- No hay garantiza. ningún mecanismo, no hay ningún mecanismo que frene eso, que lo regularice. No. que- No, de No, momento no, pero no, tampoco te garantiza quedar último, tener la primera elección del draft. no. Porque hay otros. Sí, no, pasa muy a menudo, que tienes competidores por llegar al último puesto, acabas quedando segundo, no te... Los New York Jets hace poco tenían un poco el objetivo de, "Buah, llega el nuevo, que se llama Trevor Lawrence, que ha ido a Jacksonville Jaguars y que es la leche. Al principio le ha costado un poco, pero se ve que es muy bueno. Los Jets iban últimos, estar, mira, un año de mierda, pero vamos a llegar a la tierra prometida con este pavo. Y los Jaguars les acaban superando, o los Jets ganan uno de los últimos partidos, porque claro, hay una diferencia. Los jugadores sí que quieren ganar. La franquicia va quitando jugadores buenos para sabotear a su propio equipo, pero los jugadores no van a estar ahí para recoger los frutos. Pero- Los jugadores, iros a la mierda, nosotros queremos ganar y existe ese conflicto. Ya. Pero quedar último no te Bueno. da el primer lugar del draft. O sea, quedar último no te garantiza que vas a elegir primero. No, sí. En NBA no, porque hacen sí que hicieron eso Sorteo. como barrera. el Que eso a sorteo. mí me En parece NFL bien. Eso a mí me parece Sí, está bien. bien. Sí, eso sí está bien. En NFL sí que se te garantiza. Eres último, eliges número 1. En hockey ahora no recuerdo. Diría que también es sorteo. Diría que también es sorteado, así como en Pero bueno, en NBA. Tienes más rifas, compras más boletos Sí. para el número 1. Exacto. Eso sí. Estoy deseando escuchar, me gustaría mucho escuchar un pass por gringos de número 1 del draft NBA que Sí. con un fracaso. Uf, Sí. hay De muchos. top tres, Anthony de Bennett, top Anthony tres. Bennett número 1, ¿eh? Anthony Bennett de los Cavaliers, que fue número 1 en los últimos 10 años, ¿eh? No reconocéis ni el nombre. No. Imaginad cómo es el No. nivel. Pues No, eso, no. o sea... No, es que hay mucho. Ahí está. Se pueden. Hay mucho. Ya solo Sí. un episodio dedicado a los drafts, al sistema Sí. de elección, de Sí. contratación de jóvenes y demás, que se vio en muchas películas, de cómo van Ujú. los representantes agarrando a los mejores jugadores de las Sí. universidades y de los colegios. Ya Sí, merita un podcast. Trocearlo Exacto. un poquito, que esto va a ser un éxito. Vais a hacer un montón de episodios, así que trocearlo y ¿Volverás? así todas Sí. las balas en uno. ¿Volverás? Porque tengo que planchar camisas. Si vuelves, tengo que planchar Eso. alguna que otra camisa. Ya he contado la historia que tenía en Estados Unidos. ¿Qué queréis que cuente ya en el siguiente? He quemado no sé, todas las a ver. balas hoy. Sí, además Sí. la historia era. Hombre, y era en Nueva York catastrófica. no hemos contado una cosa, que el All-Star de la NBA que se juega en Nueva York hace unos años es el más emblemático de la historia del baloncesto español. Por el saque de Marc y Pau Gasol en cancha de los Nets por el partido de All-Star. Bien. No, evidentemente fueron los primeros hermanos y Sí. Y Y se ha primeros quedado, españoles, etcétera. Sí. Y con Total, fue mucho un gran más. momento para Españita. otro episodio. Sí, Otro episodio. mucho más fieles que Más el episodios. brother. Estos hermanos son mucho más fieles que el brother que le levantó la novia o la mujer a. Exacto, Martin Broder, Broder, además el francés este de Quebec se llama Broder y, es muy, uf, sí, o sea, Un muy cabrón. tenebroso. Un cabrón, sí, efectivamente. Bueno, hasta acá New York, ciudad del deporte. Pasamos muy por encima por la historia de franquicias. Hablamos un poco de equipos. Seguramente a lo largo de la temporada repasaremos Sí. alguna otra historia relacionada con New York y sus equipos. Exacto, exactamente, sí. Mucha información, sí. muchas frases que puedo soltar en la máquina de café. Hoy me he llenado Los de... becarios. Los datos de Ander van a dar para muchas sesiones de la máquina de café. Estoy deseando Gilipolleces llegar que el lunes. vienes soltando. Estoy deseando llegar el lunes y decir, ser deportista de élite en Nueva York no es cosa fácil. Y vas a hacer un análisis Sí. de los motivos. Ander, ¿dónde No. Las frases de la máquina de café tú las sueltas, tienes que generar intriga y mística y decir, este tío controla, pero no la desarrollas, porque si la desarrollas, Claro. pierdes toda la Claro. credibilidad. No, yo no encajaría, yo estoy dando demasiados datos, David. O sea, Claro. absorbe todos los datos, los concentra y suelta la frase. Eso es. Sí. ¿Dónde nos Sí, puede claro. encontrar la A ver. gente, Ander? Exactamente. Spotify, igual cuando esto salga, ya estamos en Apple, por fin. O sea, Apple, la plataforma del demonio, pero creo que ya estaremos para cuando esto haya salido. En Google Podcast, Spotify, como decía, iVoox, YouTube, que es donde, si nos habéis estado viendo, ha sido en YouTube. Y eso, estamos en todas las plataformas de podcast. Una vez ya estemos en Apple, que Apple nutre a otras tantas, ya estaremos en prácticamente
todos los sitios, en Twitter, @pasportgringos, Instagram igual, TikTok igual. Y sí, seguidnos en todas partes, dad like al vídeo, Sí. comentad, suscribíos, dad a la campanita, todas esas cosas que hay que hacer en YouTube, las hacéis, no os perderéis ningún episodio que publicaremos, importante verlos hasta el final también, gente, para que Y se mejoren comenten, las métricas y comenten, tal. participen, Sí. comenten, Y comenten, opinen. lo que sea, opinen, sí, cualquier cosa. Como David ha perdido usuario @ ha perdido el interés el último rato, comentad eso también. O sea, todo lo que hayáis visto. Homenaje a Álvaro Velasco, hizo un claro homenaje a Álvaro Velasco, pero le agradecemos por haber estado acá con nosotros, nuestro primer invitado. Sí. Nuestro hermano David Acosta, usuario @ No nuestro digas padrino. nuestro hermano, no digas nuestro hermano, porque después de lo que contamos, le vas a levantar a la mano. Nuestro padrino, nuestro amigo del alma. Ahí está. Le pasé muy bien, incluso los momentos en los que he desconectado. Estaba todo muy bien. Nos alegramos mucho. Nos alegramos mucho. Yo, sobre todo, que estaba dando mucha turra con muchos datos que no le importaban a nadie. Así que. Sí, ha sido un buen rato. Un buen y divertido rato con los pibardos en Passport Gringos. Hasta acá entonces. Acá, sí. Gracias, David. Sí, gracias. Gracias a los espectadores. Dad like y eso, nos vemos la semana que viene. En principio ya todos los miércoles. Así que estad ahí atentos. Y no os perdáis ningún episodio de Passport Gringos. Yo soy Ander Iturralde y hasta la próxima de Passport Gringos. Pasadlo bien.